A los 36 años, cuando muchos aún creían que Checo Pérez y Carola Martínez eran una pareja feliz y estable, salió a la luz una verdad impactante. No fue una discusión acalorada ni un anuncio público, sino algo que Checo había guardado en secreto, obligándolo a enfrentar una realidad que ya no podía ocultar. ¿Fueron los rumores de divorcio solo un malentendido? ¿O había otra historia detrás del glamour y las sonrisas ante las cámaras llena de sospechas y secretos? ¿Y por qué Checo eligió precisamente este momento para revelarlo todo? A los 36 años, Checo Pérez decidió enfrentar una verdad que había mantenido guardada durante años. No era un escándalo mediático ni una declaración impulsiva. Era una necesidad personal de hablar sobre lo que estaba ocurriendo detrás de la imagen pública de su matrimonio con Carola Martínez. La percepción de felicidad y estabilidad que todos veían ocultaba tensiones y grietas que él ya no podía ignorar. Desde fuera todo parecía perfecto: sonrisas en eventos, apariciones conjuntas y mensajes de afecto en las redes sociales. Sin embargo, la realidad dentro del hogar era distinta. Checo comenzó a notar cambios sutiles, conversaciones que se evitaban, silencios prolongados y momentos de desconexión emocional que crecían con el tiempo. Al principio trató de racionalizar, creyendo que el estrés de su carrera o las exigencias externas podían explicar estas diferencias, pero pronto se dio cuenta de que algo más profundo estaba ocurriendo. La carrera de piloto de Fórmula 1 exigía viajes constantes, entrenamientos intensos y un enfoque absoluto en su desempeño. Cada competencia, cada sesión de práctica y cada compromiso promocional lo alejaban física y mentalmente de Carola. Aunque ambos compartían el deseo de mantener la relación, la falta de tiempo de calidad comenzó a crear distancia. La comunicación se volvió funcional, centrada en la logística diaria, y los momentos íntimos y afectivos se hicieron más escasos. Checo admitió que durante meses evitó confrontar la situación directamente. Temía que hablar sobre sus sospechas generara conflictos mayores, dañara la relación o incluso afectara la percepción pública de ambos. Sin embargo, postergar la conversación solo intensificaba la ansiedad y la sensación de desconexión. Cada mensaje tardío, cada gesto evasivo de Carola se acumulaba en su mente hasta convertirse en una certeza dolorosa: su matrimonio estaba atravesando una crisis silenciosa. El piloto recordó con claridad la mezcla de emociones que sintió al comprender la magnitud de la situación: incredulidad, tristeza, enojo y miedo. No era fácil enfrentar que la confianza que había depositado en Carola había sido puesta a prueba. Cada momento compartido antes, cada plan futuro y cada sonrisa en público, ahora estaba empañada por la duda y la sensación de traición. Además, Checo reconoció el peso del orgullo y la vulnerabilidad. Había pasado años proyectando seguridad y estabilidad frente a los demás, y admitir que existían problemas internos no era sencillo. Sin embargo, comprendió que ocultar la verdad ya no era una opción. Para preservar su bienestar emocional y su integridad personal, debía enfrentar la situación de frente, incluso si eso significaba romper con la ilusión de un matrimonio perfecto. Durante este proceso, Checo empezó a analizar cada interacción con Carola: palabras que parecían inocuas, actitudes reservadas, momentos de distanciamiento que antes podía pasar por alto. Cada detalle reforzaba su intuición y confirmaba que había llegado el momento de una confrontación honesta. No se trataba de buscar culpables, sino de comprender la realidad de su relación y decidir cómo actuar a partir de ella. La revelación no llegó de forma explosiva, sino como una acumulación de hechos y sentimientos que finalmente exigieron salir a la luz. Checo entendió que su silencio había permitido que la desconexión creciera y que su matrimonio, aunque lleno de historia y amor, necesitaba un cambio urgente para poder sobrevivir. A los 36 años, el piloto comprendió que la honestidad no solo es un acto de respeto hacia la pareja, sino también hacia uno mismo. Reconocer la verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso para tomar decisiones conscientes y reconstruir la confianza perdida, o para cerrar un capítulo que ya no puede sostenerse en la ilusión. Esta fue la base sobre la que Checo decidió actuar, marcando el inicio de un proceso complejo de confrontación,
reflexión y decisiones difíciles. La vida de Checo Pérez nunca fue ordinaria. La Fórmula 1 no es cualquier cosa o es solo un deporte. Es una exigencia permanente de concentración, disciplina extrema y viajes constantes por el mundo. Cada temporada implica semanas fuera de casa, entrenamientos intensos, presión mediática y una responsabilidad enorme frente a millones de aficionados. Y aunque el éxito trae reconocimiento, también cobra un precio silencioso. Durante los primeros años de matrimonio, Checo y Carola lograron adaptarse a ese ritmo. Ella comprendía la naturaleza de su profesión y él intentaba compensar las ausencias con tiempo de calidad cuando regresaba. Sin embargo, con el paso de los años, lo que antes parecía manejable comenzó a volverse desgastante. Las temporadas se volvieron más intensas. Más carreras, más compromisos comerciales, más entrevistas. Checo estaba físicamente en distintos continentes, mientras Carola sostenía la dinámica familiar en casa. La distancia no era solo geográfica, era emocional. La rutina empezó a dividirlos en dos mundos paralelos. Al principio las videollamadas diarias mantenían la conexión. Pero poco a poco, las conversaciones comenzaron a reducirse a lo esencial: horarios, compromisos, logística. La profundidad emocional se diluía entre la fatiga y la prisa. Cuando Checo terminaba una carrera agotadora, lo último que tenía era energía para abordar conversaciones complejas. Carola, por su parte, empezó a sentir que vivía más como administradora del hogar que como compañera emocional. La admiración por la carrera de su esposo seguía presente, pero también crecía una sensación de soledad silenciosa. No se trataba de falta de amor, sino de falta de presencia constante. Checo confesó que durante mucho tiempo creyó que proveer estabilidad y cumplir con sus responsabilidades era suficiente. Pensaba que el esfuerzo profesional justificaba las ausencias. Sin embargo, comprendió tarde que la conexión emocional no se mantiene con éxito, sino con atención real. La presión externa también jugó un papel importante. La imagen pública de matrimonio sólido se convirtió en una expectativa constante. Cada aparición juntos era analizada. Cada gesto era interpretado. Esa exposición generaba una tensión adicional. No solo debían mantener la relación, también debían mantener la narrativa. Hubo momentos en que ambos comenzaron a evitar conversaciones profundas porque el tiempo juntos era limitado. Prefería no arruinar los pocos días compartidos con discusiones incómodas. Pero evitar no es resolver. Las pequeñas incomodidades se acumulaban silenciosamente. Checo empezó a notar cambios sutiles. Respuestas más breves. Miradas que evitaban profundizar. Un tono diferente en ciertas conversaciones. Nada escandaloso, pero suficiente para generar inquietud. La carrera también afectó su identidad personal. Estaba tan enfocado en rendir al máximo que descuidó su rol emocional dentro del matrimonio. La competencia constante lo mantenía en estado de alerta. Esa intensidad no siempre se apaga al cruzar la puerta de casa. Carola necesitaba diálogo y cercanía emocional. Checo, acostumbrado a resolver problemas de forma práctica, intentaba ofrecer soluciones rápidas en lugar de escucha profunda. Esa diferencia de enfoque amplificó la distancia. La desconexión no fue inmediata, fue gradual. Como una cuerda que se tensa lentamente hasta que empieza a perder elasticidad. Cuando ambos lo notaron con claridad, ya existía una brecha que requería esfuerzo consciente para cerrarse. La pregunta comenzó a instalarse en silencio. ¿Estaban creciendo juntos o simplemente sobreviviendo al ritmo de la vida pública? Ese cuestionamiento marcó el inicio de una etapa más introspectiva. Checo entendió que el equilibrio entre carrera y matrimonio no es automático. Es una decisión constante. Y durante un tiempo había permitido que la balanza se inclinara demasiado hacia un solo lado. El desgaste emocional combinado con rumores externos y sospechas internas preparó el terreno para las dudas más profundas que pronto saldrían a la superficie. Porque cuando la rutina reemplaza la conexión, el amor necesita algo más que paciencia. Necesita acción. A medida que las temporadas avanzaban y las agendas se volvían más exigentes, Checo Pérez comenzó a notar patrones que no podía seguir justificando.
Lo que antes eran simples distracciones, ahora se habían convertido en indicios claros de una desconexión más profunda con Carola Martínez. No eran grandes conflictos, sino una serie de señales silenciosas que acumuladas pesaban más que cualquier conversación pendiente. Los mensajes que antes llegaban con rapidez empezaron a demorarse o incluso desaparecer. Las llamadas se reducían a breves intercambios logísticos y las respuestas a preguntas emocionales eran evasivas o superficiales. Cada detalle parecía indicar que algo había cambiado en la relación, y Checo sintió que debía prestar atención antes de que la brecha creciera más. Además, la presión de la fama y el escrutinio público añadía tensión constante. Todo lo que hacían juntos era observado, comentado y analizado por fans, prensa y redes sociales. La imagen de matrimonio sólido obligaba a mantener apariencias incluso cuando la realidad emocional era distinta. Esa dualidad aumentaba la ansiedad y la sensación de soledad que ambos experimentaban en privado. Checo empezó a sentir que la rutina diaria y las exigencias profesionales no solo afectaban la conexión, sino también la intimidad. Los momentos de complicidad y afecto espontáneo se habían vuelto escasos, reemplazados por encuentros planeados que parecían cumplir más con un deber que con un deseo genuino. Las pequeñas distancias, cuando se acumulan, se transforman en grietas invisibles que comienzan a doler. Otro factor crítico fueron las diferencias en la forma de enfrentar emociones y conflictos. Checo tendía a racionalizar, minimizar y buscar soluciones rápidas, mientras que Carola necesitaba empatía, atención y validación emocional. Esta disparidad silenciosa generó incomodidad y reforzó la sensación de que estaban viviendo en mundos paralelos, aunque compartieran un hogar. Checo admitió que hubo momentos de negación. Prefería convencerse de que eran etapas pasajeras, que la distancia era normal y que la relación podía sostenerse solo con amor y paciencia. Sin embargo, las pequeñas señales no dejaban de repetirse: evasiones, cambios de actitud, miradas que evitaban profundizar y silencios incómodos. Todo indicaba que la conexión estaba siendo erosionada lentamente. El piloto comenzó a cuestionarse si seguían creciendo juntos o si simplemente coexistían. Esa pregunta silenciosa no surgió de un conflicto explosivo, sino de la acumulación de momentos en los que se sentían distantes emocionalmente. Se daba cuenta de que la falta de comunicación profunda y de atención sostenida estaba debilitando los cimientos de su matrimonio. Checo también comprendió que la distancia emocional no es siempre evidente desde afuera. Amigos, familiares y público veían a una pareja unida y sonriente, pero las grietas internas no se muestran a simple vista. Esa discrepancia entre la apariencia y la realidad hacía más difícil enfrentar la verdad, pero también más urgente. El momento más difícil fue aceptar que el problema no era la falta de amor, sino la falta de atención consciente y sostenida. Ignorar los signos, aunque más cómodo, solo habría intensificado la desconexión y generado un daño más profundo. Finalmente, Checo decidió que debía confrontar la situación directamente. Reconoció que posponer la verdad no era una opción, y que enfrentar la realidad, aunque dolorosa, era el único camino hacia la claridad y la posibilidad de tomar decisiones sobre su futuro y su bienestar emocional. Después de meses de tensión silenciosa, Checo Pérez comprendió que no podía seguir posponiendo la conversación con Carola Martínez. La acumulación de señales, la distancia emocional y las pequeñas grietas que se habían formado a lo largo del tiempo exigían claridad. Lo que antes era incertidumbre se había convertido en una urgencia emocional que necesitaba salir a la luz. Esta no sería una discusión superficial, ni una conversación rápida para mantener las apariencias. Sería un enfrentamiento honesto con toda la vulnerabilidad que conlleva exponer la verdad. La cita no tuvo cámaras. No hubo público, no existieron testigos. Solo ellos dos, en un espacio privado, donde podían hablar sin máscaras. Checo inició con una pregunta sencilla pero cargada de significado. ¿Estamos bien? De verdad. Ese silencio que siguió
fue más elocuente que cualquier palabra. El peso de los meses acumulados y de las dudas no expresadas llenó la habitación, y ambos sintieron que finalmente enfrentaban lo que habían evitado durante demasiado tiempo. Carola al principio intentó minimizar la situación. Habló de cansancio de estrés y de la presión constante que ambos sentían. Alegó que la distancia y las tensiones de la vida diaria podían explicar algunos cambios de actitud. Pero Checo no estaba buscando excusas. Necesitaba honestidad completa, una visión clara de la situación y un reconocimiento de los problemas que habían estado acumulándose en su relación. La conversación se volvió intensa. Checo compartió su percepción de los cambios que había notado: respuestas tardías, actitudes evasivas, silencios prolongados y momentos de distanciamiento emocional. Habló de cómo estas pequeñas señales, aunque sutiles, le habían generado un creciente sentimiento de desconexión y desconfianza. Carola, por su parte, admitió que también había sentido soledad, que había momentos en los que no se sentía escuchada ni comprendida plenamente. La combinación de sus experiencias creó un espacio de vulnerabilidad compartida que hacía tiempo no existía. Las emociones se desbordaron. Hubo lágrimas, respiraciones entrecortadas y silencios que pesaban más que cualquier palabra. Ambos comprendieron que la relación ya no podía seguir funcionando con gestos superficiales ni con apariencias frente a los demás. La comunicación previa había sido insuficiente y los problemas habían crecido en la sombra de la rutina y las exigencias externas. Este encuentro obligó a ambos a mirar la realidad sin filtros, sin justificaciones y sin escapatorias. Durante horas exploraron cada sentimiento, cada herida emocional y cada error acumulado. Checo admitió que su dedicación extrema a la Fórmula 1 había absorbido gran parte de su atención y energía, dejando menos espacio para la intimidad emocional. Carola confesó que la distancia y la falta de atención sostenida la habían hecho sentirse invisible dentro de la relación. Juntos reconocieron que el problema no era la falta de amor, sino la falta de presencia y cuidado mutuo. La conversación también incluyó momentos de confrontación directa. Checo expresó sus frustraciones por la desconexión y por la sensación de que los pequeños signos de distanciamiento emocional habían sido ignorados. Carola compartió sus propias decepciones y cómo en ocasiones había sentido que sus necesidades emocionales no eran prioridad. Cada revelación, cada confesión, creó un entendimiento más profundo de lo que había fallado y de lo que necesitaban enfrentar para seguir adelante. Al mismo tiempo surgió una verdad difícil: la relación ya no podía sostenerse tal como estaba. Ambos habían cambiado, y los hábitos que antes funcionaban ahora resultaban insuficientes. Las expectativas y las prioridades habían evolucionado, y mantener la ilusión de perfección pública no podía sustituir la atención real y la cercanía emocional que ambos necesitaban. Checo y Carola también exploraron posibles caminos a seguir. Hablaron de reconstrucción de compromisos concretos y de estrategias para restablecer la comunicación y la confianza. Reconocieron que la reconstrucción no sería inmediata, que requeriría tiempo, esfuerzo consciente y voluntad de ambos lados. Pero también comprendieron que la falta de acción no era una opción. Ignorar los problemas solo habría intensificado la desconexión y el dolor. Esta conversación decisiva fue un punto de quiebre. No resolvió todo al instante, pero abrió la puerta a la claridad. Por primera vez en meses dejaron de proteger la imagen y empezaron a proteger la relación. Hubo un reconocimiento mutuo de las fallas y una disposición a confrontar los problemas de manera consciente. Al final de la noche ambos entendieron algo crucial: cuando la verdad se pronuncia en voz alta y sin máscaras, ya no hay vuelta atrás. Solo queda decidir con intención cómo seguir adelante, ya sea reconstruyendo el vínculo desde la honestidad y la presencia real, o aceptando que algunas relaciones llegan a su límite y requieren terminar para que ambos puedan sanar y crecer. Este encuentro no fue un final dramático, ni un escándalo público. Fue un acto de madurez y valentía, que sentó las bases para la decisión más difícil y transformadora que Checo Pérez tendría que tomar: elegir entre intentar reconstruir o cerrar un capítulo que ya no podía sostenerse en la ilusión.
A los 36 años, Checo Pérez comprendió que la vida no siempre sigue la narrativa que imaginamos. Su matrimonio con Carola Martínez, que muchos consideraban sólido y ejemplar, había llegado a un punto de inflexión. La acumulación de silencios, distancias emocionales y señales que no se podían ignorar más, exigía una decisión clara y consciente sobre su futuro y su bienestar. Al enfrentar la realidad, Checo entendió que no bastaba con amor e historia compartida o apariencias públicas. La confianza y la presencia emocional eran fundamentales. Durante años había confiado en que el tiempo y los gestos ocasionales podrían sostener la relación, pero la verdad era que el matrimonio se construye día a día, con atención constante y comunicación sincera. La revelación de las grietas emocionales no fue un golpe aislado, fue un proceso acumulativo. Cada ausencia, cada mensaje tardío, cada evasión de Carola, se convirtió en un recordatorio de que algo estaba roto. Checo comprendió que la distancia física y la presión de la fama habían generado un desgaste silencioso que no podía ser ignorado. En ese proceso aprendió que la vulnerabilidad es una fortaleza. Admitir que la relación estaba en crisis no lo debilitaba como persona ni como profesional. Al contrario, reconocer los problemas y confrontarlos directamente era un acto de madurez y valentía. Comprendió que esconder la verdad solo habría prolongado el sufrimiento y hecho más profundas las heridas emocionales. Checo reflexionó sobre su papel en la situación. Reconoció que la intensidad de su carrera había absorbido gran parte de su atención, y que aunque no había sido negligente intencionalmente, había descuidado aspectos esenciales de la relación: la comunicación profunda, la conexión diaria y la presencia emocional. Comprender esto le permitió asumir responsabilidad sin culparse destructivamente y entender que cambiar era la única salida posible. La decisión que tomó no fue inmediata ni fácil. Significaba redefinir sus prioridades, aceptar que algunas cosas no se pueden controlar y que no todo en la vida se puede resolver con voluntad o esfuerzo aislado. Implicaba aceptar que para preservar su integridad emocional, debía establecer límites claros y evaluar qué era sostenible en su relación. Checo también comprendió que las relaciones no se sostienen solo con pasión o recuerdos compartidos. Se sostienen con acciones concretas, decisiones conscientes y respeto mutuo. Aprendió que el amor no se trata solo de quererse, sino de cuidarse, de invertir tiempo, de escuchar y de ser honesto con uno mismo y con la pareja. Al final, la decisión de Checo fue actuar desde la claridad, confrontar la realidad, definir sus límites y priorizar su bienestar emocional. No fue una elección basada en venganza ni en orgullo, sino en la comprensión de que una relación solo puede florecer si ambos miembros participan de manera consciente y comprometida. Aprendió que el dolor de la traición o de la distancia emocional, aunque intenso, puede convertirse en una oportunidad de crecimiento, que enfrentar la verdad y tomar decisiones difíciles fortalece la autoestima y enseña a valorar la autenticidad por encima de las apariencias. El desenlace de esta etapa no se trata solo de un final, sino de un nuevo comienzo. Checo entendió que liberarse de la confusión emocional y actuar con intención es un acto de amor propio, y que la verdadera lección es que nunca es demasiado tarde para corregir el rumbo, aprender de los errores y construir relaciones más conscientes y sanas en el futuro. A los 36 años, Checo Pérez no solo enfrentó la traición y la distancia emocional, sino que emergió con una comprensión más profunda de lo que significa amar, respetar y proteger la propia integridad dentro de un matrimonio. Cada desafío, cada duda y cada conversación difícil se convirtieron en una guía para tomar decisiones más sabias y vivir con autenticidad. La historia de Checo Pérez no es solo la historia de un piloto de Fórmula 1 enfrentando rumores de divorcio. Es la historia de un hombre que a los 36 años entendió que el verdadero desafío no siempre está en la pista, sino en casa, porque puedes ganar carreras, subir al podio y escuchar miles de aplausos, pero si en tu vida personal hay silencio, distancia y dudas, nada de eso compensa el vacío. Detrás de cada sonrisa pública hay conversaciones que nadie ve. Detrás de cada matrimonio aparentemente estable,
Hay decisiones diarias que sostienen o desgastan el vínculo. Checo aprendió que el amor no se mantiene solo con intención, se mantiene con presencia. Que la confianza no se exige, se construye. Y que la honestidad, aunque duela, es el único camino hacia la claridad. Tal vez esta historia no sea solo sobre Checo y Carola. Tal vez también hable de nosotros. ¿Cuántas veces hemos postergado una conversación importante por miedo al conflicto? ¿Cuántas veces hemos elegido el silencio para evitar incomodidad? A veces, el verdadero riesgo no es hablar, es no hacerlo. Si esta historia te hizo reflexionar sobre tu propia relación, sobre el equilibrio entre trabajo y vida personal, o sobre la importancia de la comunicación sincera, déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa saber qué piensas. ¿Crees que las crisis fortalecen un matrimonio o revelan que ya era frágil? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando historias reales que nos muestran que el amor, la confianza y las decisiones difíciles forman parte de la vida de todos, incluso de quienes parecen tenerlo todo bajo control. Nos vemos en el próximo video.